África salvaje, los limpiadores silenciosos. En el mundo salvaje de África, existen guerreros silenciosos que no presumen de fuerza ni buscan llamar la atención. Realizan en silencio un trabajo vital para mantener el equilibrio de la naturaleza. Son los limpiadores, los guardianes de la vida y los héroes discretos del ecosistema. Aunque tal vez no sean ampliamente conocidos, su papel es indispensable. Exploremos el mundo de estos limpiadores salvajes. Los guerreros que protegen la vida a través de los restos y huellas de la muerte en esta naturaleza primitiva. En la sabana abrasada por el sol, donde las manchas de sangre se evaporan antes de secarse, donde la vida subsiste digiriendo la muerte misma, una figura lenta y silenciosa aparece. Nadie lo llama depredador. Tampoco se le honra como símbolo de valentía. Pero día tras día, bajo el sol ardiente de África, la cigüeña marabú camina entre carne y ceniza, recogiendo silenciosamente lo que el mundo deja atrás. A diferencia de otras aves orgullosas, el marabú tiene un aspecto extraño, cuello retraído, cabeza calva, plumaje grisáceo escaso y una bolsa de piel roja que cuelga del cuello como un adorno marchito. Camina con zancadas largas y rígidas, como si cada paso se midiera cuidadosamente entre la vida y la descomposición. Cuando los buitres ya se han ido y las hienas han devorado los músculos, entonces llega el marabú. No tiene prisa. Su banquete son los restos, tendones, vísceras, piel seca, cosas que nadie quiere, pero que no pueden quedar. El estómago del marabú no tiene un ácido tan fuerte como el del buitre. Pero posee otra cosa, paciencia y oportunidad. Con su gran pico explora las grietas del cadáver, extrayendo fragmentos ocultos entre los huesos. La cabeza sin plumas es una ventaja evolutiva que evita llevar sangre o bacterias al nido. No es un defecto. Es un diseño perfecto para una tarea que nadie quiere pero todos necesitan. Limpiar la muerte para que la vida continúe. Al atardecer, cuando el cielo de la sabana arde en tonos rojizos, se ve al marabú solo en el campo. Su sombra se alarga sobre la hierba quemada, silenciosa y solitaria. Pero en esa soledad reside una fortaleza, no caza, no pelea, pero sobrevive con sabiduría, cediendo lo mejor a los fuertes y aprovechando los restos para vivir. El marabú no es solo un ave. Es símbolo de una estrategia de supervivencia poco mencionada pero tremendamente eficaz, aprovechar la muerte para sostener la vida. Es el guardián nocturno de la sabana, el recolector de polvo y carne, el último en abandonar una escena de muerte para que todo pueda comenzar de nuevo.
Si la sabana es un gran escenario de vida y muerte, la hiena es el personaje más controvertido. No posee la majestuosidad del león, ni el misterio del leopardo, ni la nobleza que se le atribuye a las aves carroñeras. Se le tilda de cobarde, ladrona, seguidora. Pero al observar con más atención, se revela una verdad innegable. Son maestras de la supervivencia y limpiadores insustituibles de la sabana. Las hienas no solo comen carroña, también son cazadoras hábiles. Especialmente la hiena manchada crocuta crocuta, la más grande de su familia, que caza en grupo, cooperando para abatir presas grandes como búfalos o cebras. Pero su rol más especial no es la caza, sino el procesamiento de lo que queda de la vida. Tienen las mandíbulas más poderosas entre los mamíferos, capaces de triturar huesos largos. Cuando del cadáver solo quedan piel, tendones y huesos. Cuando los buitres han volado y ni las hormigas han llegado, las hienas siguen trabajando, muelen huesos, devoran tuétano, consumen hasta el último resto orgánico. Pueden digerir casi todo de una presa, carne, piel, incluso pelo y pezuñas. Nada se desperdicia. Pero las hienas no solo limpian, también mantienen limpia la sabana. Sin ellas, los cadáveres se descompondrían lentamente, atrayendo moscas, bacterias y propagando enfermedades. Los restos en putrefacción, ya sean de leones ancianos, elefantes muertos al nacer o búfalos abandonados, son eliminados eficazmente por las hienas. La tarde cae sobre la sabana con una luz roja intensa y un polvo fino suspendido en el aire. A lo lejos, las manadas de antílopes ya se han retirado a sus refugios, dejando tras de sí una tierra reseca con solo el zumbido de los insectos y los restos de un día de caza. En el centro de la hierba baja, un león macho yace junto a lo que queda de una presa, su cuerpo enorme respira lentamente, con los ojos entrecerrados como si descansara, pero sus orejas se mueven al ritmo de los sonidos. De repente, el suelo vibra levemente bajo pasos sincronizados. Un grupo de hienas aparece, una a una saliendo del borde de los arbustos, con su andar característico, cabeza baja, hombros elevados. Mirada alerta pero cortante. No atacan de inmediato. Las hienas no vencen con fuerza, sino con número, paciencia y táctica. El león se levanta. Firme, mirada fría y serena. Avanza, dejando claro que no cederá su lugar.
Algunas hienas se dispersan, pero no huyen. Otras empiezan a rodearlo desde direcciones opuestas. No es agresión, solo un reajuste espacial. El aire se espesa por un instante más largo de lo normal. La hiena líder da un paso adelante, frente al león a corta distancia. No hay sonido fuerte. Solo una mirada firme. Un gesto de estiramiento que afirma su postura. Detrás de ella, la manada mantiene su formación, como una muralla que se cierra sobre la presa. El sol está a punto de tocar el horizonte, tiñendo la sabana de un naranja ardiente. El viento sopla entre los matorrales altos, trayendo consigo olor a polvo, calor residual y huellas de una lucha larga. La manada ahora rodea el último resto de alimento. El león ya no está. No hay más límites ni miradas tensas. Solo respiraciones suaves, pasos cercanos y una calma después de la espera. No se abalanzan como hambrientos, se acercan con coordinación precisa, cada uno en su sitio, cada uno con su tarea. Los más grandes trabajan las partes duras. Los más pequeños se cuelan en los rincones. No hay disputa. Su instinto de supervivencia es también uno de orden social. Cuando cae la noche en la sabana y la vida se apacigua tras un día implacable, comienza silenciosamente otro proceso, la reproducción. En el mundo de las hienas, la reproducción no es solo instinto, es una proeza evolutiva única.
La hiena manchada es el único mamífero en el que la hembra posee un órgano genital externo muy similar al del macho, debido a altos niveles de testosterona y andrógenos. Este fenómeno ha sorprendido a la ciencia y hace que incluso la naturaleza observe con cautela. A diferencia de la mayoría de las especies, en las hienas la hembra domina. Son más grandes. Más fuertes y lideran la manada. Incluso la reproducción lleva el sello del poder. El apareamiento y el parto en hienas son desafíos biológicos y de supervivencia. Su anatomía hace del nacimiento un proceso difícil e incluso peligroso. Pero es también una forma de selección natural, solo los más fuertes sobreviven desde antes de nacer. Las hembras eligen cuevas profundas y ocultas, normalmente reutilizadas o remodeladas, para dar a luz. Allí dentro, los cachorros pasan las primeras semanas en total oscuridad, protegidos de depredadores y perturbaciones externas. Cada camada tiene de 1 a 3 crías. Desde que abren los ojos, los pequeños muestran instintos competitivos no solo para sobrevivir, sino para liderar. Entre los cachorros, la competencia comienza muy pronto. Luchan por el acceso a la madre, por la leche, por afirmar su lugar. El más fuerte crece más rápido. Sale antes de la cueva y aprende a roer los primeros huesos de las presas traídas por la madre. Luego, poco a poco, se integran en el grupo, aprenden a moverse con la manada, a leer las señales de los adultos. Cada cachorro de hiena es el resultado de una estricta selección: nacer, sobrevivir en la cueva, seguir a su madre y, finalmente, ingresar a la cadena de supervivencia en la sabana. No todos llegan a adultos. Pero los que sobreviven continúan el ciclo esencial y silencioso de la sabana: limpiar, regenerar y prolongar la vida. A la luz de la luna, una madre hiena está de pie frente a su cueva, escuchando los sonidos dentro, chillidos débiles pero llenos de vida. No necesita ver. Sabe que la vida continúa, en silencio, a su manera. Cuando la noche cae sobre la vasta sabana africana, los sonidos del día se apagan. El trote de los antílopes se aleja hacia el horizonte. Los leones se retiran en silencio a la sombra tras un día de caza. Las hienas han repartido los restos. Los buitres han regresado a sus nidos. Un cuerpo de antílope yace en la tierra, quieto en el crepúsculo.
pero la sabana nunca duerme. Cuando la vida se detiene, comienza otro ciclo. Entran en escena fuerzas diminutas, anónimas, pero imprescindibles, escarabajos, hormigas. Entran en escena fuerzas diminutas, anónimas, pero imprescindibles, escarabajos, hormigas. Casi invisibles para el ojo humano, son el eslabón final y esencial en el ciclo cerrado de la vida salvaje. Las ondas del agua reflejan el cielo. El entorno está en silencio. Solo se oye el susurro del viento entre las hierbas. Desde lo alto, grandes aves aparecen, planeando suavemente como examinando la tierra. Son buitres. Los guardianes del orden biológico en esta sabana. Descienden con calma y precisión. El buitre dorsiblanco africano, con su plumaje pardo claro, cabeza calva y ojos agudos, se acerca lentamente al cadáver del antílope. No hay apuro. Toda la bandada observa, percibe el ritmo del entorno, atenta a cualquier sonido que anuncie peligro. La cautela es su instinto de supervivencia. Tras unos minutos, al no detectar amenazas, comienzan a alimentarse. Sus picos especializados tocan el cuerpo, uno a uno ejecutan su tarea. No alteran el paisaje, parecen seguir un ritual que la naturaleza programó hace tiempo. Los tejidos blandos desaparecen bajo la precisión de distintas especies de buitres. Cada una con un rol específico. El buitre grifón, con su cuello largo y pico fuerte, limpia el interior. Los más pequeños, como el rupel, alcanzan rincones inexplorados. Cada acción tiene orden. Como un equipo de expertos en procesamiento biológico. El viento sigue soplando, se mezcla con el roce de alas contra hierba seca y los pasos suaves sobre tierra húmeda. Cada individuo coopera por instinto, lo justo para cumplir su misión sin caos. Una particularidad de los buitres es su potente y segura digestión. Sus estómagos contienen ácidos que destruyen bacterias peligrosas, imposibles de procesar por otros animales. Así, mantienen el ambiente libre de patógenos como el anthrax o los agentes de descomposición. Son una barrera biológica esencial contra las epidemias.
La imagen de su cabeza y cuello calvos puede incomodar, pero revela su perfecta adaptación a la tarea asignada por la naturaleza. Pero revela su perfecta adaptación a la tarea asignada por la naturaleza. Sus picos, duros pero flexibles, alcanzan zonas precisas sin perturbar a otras especies. Cada movimiento tiene propósito y nada se desperdicia. Poco después, el cuerpo del antílope ha regresado por completo a la naturaleza. Solo queda un esqueleto blanco limpio, como peinado por el viento. Los buitres, tras su labor, alzan vuelo en silencio, llevándose lo necesario. Nada queda sin utilidad. El entorno recupera su calma. Quedan solo huellas y pasto movido, vestigios mudos de una tarea cumplida. No hubo crueldad ni disputa. Cada buitre llegó a su hora y se fue en su momento. Su serenidad refleja la sabiduría que la evolución les confirió. Los buitres, aves con un papel ecológico único. También tienen una estrategia reproductiva particular, lenta, constante, ligada a la estabilidad del entorno. A diferencia de otras aves que se reproducen rápidamente y crían muchas crías al año, ellos apuestan por la calidad, no la cantidad. Viven despacio para durar más. El proceso reproductivo de los buitres suele comenzar en la estación seca o al inicio de la temporada de lluvias, dependiendo de la especie y la región. Cuando las condiciones ambientales son favorables, es decir, hay abundancia de alimento y no existen grandes alteraciones, las parejas de buitres entran en la temporada de cría. Son aves monógamas, en su mayoría viven bajo un régimen de una sola pareja. Y muchas permanecen juntas de por vida. El cortejo de los buitres no es ostentoso, no incluye cantos melodiosos ni danzas coloridas. En su lugar, demuestran su vínculo a través de gestos delicados como tocarse los picos, acicalarse mutuamente o volar juntos alrededor del área donde construirán el nido. Estas son expresiones de confianza y solidez, una relación que no se forma solo para la reproducción, sino para criar juntos a sus crías y sobrevivir a las adversidades de la naturaleza.
Los nidos de los buitres suelen construirse en lugares elevados, acantilados, copas de árboles antiguos o incluso estructuras artificiales como postes eléctricos o torres de telecomunicaciones. Escogen sitios con buena visibilidad, fáciles de vigilar y protegidos del acceso de depredadores. El nido se reviste con ramas secas, hojas, plumas y materiales blandos para mantener el calor de los huevos y los polluelos. En cada temporada reproductiva, la hembra pone un solo huevo. Esta es una gran diferencia respecto a muchas otras aves que ponen camadas. El huevo es de color blanco opaco, de forma ovalada, y es incubado por ambos padres durante un periodo de 50 a 60 días. Según la especie. Durante este tiempo, uno de los progenitores permanece siempre en el nido mientras el otro sale a buscar alimento. Colaboran estrechamente. Y el rol de padre y madre se reparte de manera equitativa. Cuando el huevo se rompe, el polluelo nace pequeño, sin plumas y con la vista aún borrosa. Las primeras semanas de vida son extremadamente frágiles. Los padres deben cuidarlo con gran esmero. Mantenerlo abrigado y alimentarlo con pequeñas porciones de comida previamente ablandada en su buche. Siempre permanecen cerca del polluelo, protegiéndolo del sol abrasador, los vientos fríos y los depredadores. El crecimiento del polluelo es lento. Después de unos 3 meses, comienza a desarrollar suficientes plumas y a ejercitar sus alas. Durante todo ese tiempo, los padres continúan suministrándole alimento regularmente, enseñándole a observar el cielo, a reaccionar ante el peligro y, en ocasiones, incluso a localizar cadáveres desde lejos mediante la vista, una habilidad de supervivencia esencial para una especie carroñera. Alrededor de los 4 o 5 meses de edad, el joven buitre comienza a abandonar el nido, aprende a volar y se vuelve independiente. Sin embargo, puede seguir a sus padres por un corto periodo para seguir aprendiendo técnicas de búsqueda de alimento. Desde la puesta del huevo hasta que el joven buitre se vuelve completamente autónomo. El proceso puede durar casi 6 meses y cada año una pareja solo puede criar un único polluelo. Esta estrategia reproductiva lenta hace que los buitres sean vulnerables ante los cambios ambientales. Un año de escasez, una sequía prolongada o la pérdida del nido debido a la deforestación. Incendios forestales o actividades de construcción pueden interrumpir completamente el proceso reproductivo. Además, debido a su baja tasa de reproducción, si el polluelo no sobrevive, la pareja no tendrá una segunda oportunidad ese mismo año. Cuando una pareja de buitres cuida a su cría, es un acto de esperanza. Una afirmación de que aún hay lugar en el mundo para seres que eligen vivir en silencio, con paciencia y perseverancia.
y que la naturaleza todavía guarda espacio para una vida que continúa en la quietud, como las amplias alas que se deslizan suavemente por el cielo salvaje.